Bueno, pues buenos días a todos y si os parece casi podemos ir empezando. Yo creo que estáis ya todos o la mayoría y así pues no andamos tan apurados al final. Bueno, bienvenidos todos a la asignatura. Imagino que a estas alturas ya todos habéis pasado por la presentación, ¿verdad? Reconozco caras de mi grupo de ayer, pero yo creo que además habéis pasado por la presentación de una u otra manera y os han avisado un poco de qué van a consistir estas conferencias. Os quiero dar un pequeño aviso a todos con un incidente que está pasando en casi todas las clases, incluyendo las conferencias. Cuando estéis desde casa viendo cuando vayáis a ver una clase o una conferencia, no iniciéis ninguno de vosotros la sesión para la reunión, ¿vale? Vosotros en principio Teams os deja iniciar una sesión, pero si la iniciase alguno de vosotros, nosotros perdemos todo el control de la sesión, ¿vale? Y por ejemplo, esta sesión la voy a grabar, la quería grabar, y eso solo lo puedo hacer si yo inicio la sesión, ¿vale? Entonces, por favor, cuando estéis en casa a punto de acceder a una reunión, no le deis vosotros al icono de crear una reunión. Esperad a que el profesor lo haga y os metéis en la reunión que esté, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente una vez aclarado eso, si os parece, comenzamos con la conferencia, que, como ya os habrán avisado, es una conferencia sobre las raíces filosóficas de la psicología moderna, ¿vale? Entonces, al menos 3 de estas conferencias, el objeto que tienen es explicaros algunas ideas que no surgen propiamente en el seno de la psicología científica, sino que son muy anteriores, surgen en el contexto de la filosofía, pero que van a ser de especial interés para los psicólogos, ¿vale? Y yo en concreto me voy a centrar en ideas de la filosofía griega que a día de hoy siguen siendo interesantes para nosotros, ¿vale? Pero antes de hacer eso, voy a ver si nadie se ha perdido. Vale. Muy bien. Bueno, antes de hacer eso, os quiero dar un pequeño mapa tanto de la asignatura como de las conferencias, para que sepáis un poco qué papel ocupa estas clases que vamos a ver en las conferencias, ¿vale? Si me permitís jugar un poco a ser abuelo cebolleta, os voy a contar cómo era esta asignatura cuando la estudié yo. Y bueno, cuando la estudié yo, esta asignatura en realidad eran 5 asignaturas, ¿vale? En mi universidad, lo que vosotros vais a abordar aquí en 6 créditos eran 5 asignaturas distintas. Había una asignatura de Historia de la Psicología que, a pesar del nombre, era casi íntegramente filosofía. Solo estudiábamos antecedentes filosóficos de la psicología. Y luego, cuando habíamos terminado esa asignatura, empezaba una segunda asignatura que se solía llamar así, Teorías y Sistemas Contemporáneos en Psicología, que esta ya sí abordaba las escuelas modernas científicas de psicología, ¿vale? Y esto cubría un poco toda la evolución histórica de la psicología, pero luego había pequeñas asignaturas que tenían que ver con otras cosas que también tenemos que cubrir aquí. Yo tenía una asignatura introductoria que se llamaba Psicología, Ciencia y Profesión, ¿no? Que describía un poco los itinerarios profesionales de psicólogo, en qué consiste la psicología como ciencia, etcétera. Había una asignatura de epistemología, de las ciencias sociales, ¿no? De qué forma se investiga en ciencias sociales, incluida la psicología. Y en algunas universidades, no en todas, pero algunas tradicionalmente ha existido una asignatura de ética profesional y ética en la investigación, ¿vale? O de ontología profesional. Entonces, de repente llegan los planes nuevos de enseñanza de la psicología y esto, que eran 5 asignaturas, de repente se convierten en una sola asignatura de 6 créditos, ¿vale? Entonces, como os podéis imaginar, es terriblemente difícil, por no decir imposible, cubrir todos estos contenidos que tradicionalmente se cubrían en 5 asignaturas en solo una asignatura, por mucho que tenga 6 créditos, ¿vale? Eso quiere decir que muchos de estos contenidos que forman parte de la materia que aquí deberíamos cubrir, forzosamente los vamos a cubrir de forma superficial, porque tenemos básicamente pues, una cuarta parte o incluso una quinta parte del tiempo que tradicionalmente corresponde a esta asignatura, ¿vale? Entonces, todo eso que en el sistema antiguo era historia de la psicología, que como os decía son antecedentes filosóficos de la psicología, se va a convertir en estas 3 conferencias que os vamos a dar, ¿vale? Entonces, el objetivo de la mayor parte de las conferencias que vais a ver es cubrir lo que sería una asignatura entera en el plan anterior. Entonces, lo haremos de la mejor forma posible, pero si muchos de vosotros os quedéis con la sensación de que lo hemos cubierto de forma muy superficial, no os equivocáis, ¿vale? Ha sido así, pues porque no queda otro remedio que hacerlo de esa manera, ¿vale? Y muchos os estáis preguntando también, bueno, si hay tan poco tiempo, ¿por qué vamos a dedicar siquiera 3 sesiones a hablar de cuestiones que en principio son filosóficas? Pues bueno, esto tiene que ver, yo creo que la persona que mejor ha dicho esto, os voy a pasar aquí un momento, es Ebbinghaus. Es un autor que todavía no
no os sonará, pero conoceréis durante este curso o desde luego cuando terminéis la carrera. Y bueno, tiene una frase célebre que dice que la psicología tiene un largo pasado por una historia breve. Nos quiere decir con esto que la psicología como ciencia es muy joven comparado con la física, la química, la biología, etc. Mucho más joven era cuando él escribía estas palabras, que pues, corría a finales del siglo XIX, ¿vale? Pero incluso hoy en día sigue siendo justo decir que la psicología es una ciencia joven. Pero que sea una ciencia joven no quiere decir que no tengamos un pasado muy largo, porque el tipo de problemas que nosotros estudiamos y que nos interesan llevan preocupando a la humanidad milenios, ¿vale? Milenios, y se han discutido tradicionalmente en contextos religiosos y filosóficos. Entonces, sería estúpido no parar, aunque fuera un momento, a ver qué ideas especialmente valiosas sobre la psicología han surgido pues, dentro del seno de la filosofía o incluso de la religión, ¿vale? Entonces, por eso vamos a dedicar unas cuantas conferencias a esto. Veréis que me he pasado una diapositiva. No me gustaría tampoco empezar sin justificar, aunque sea parcialmente, por qué tenemos esta asignatura. ¿Por qué comenzáis la carrera de psicología y alguien ha pensado que sería interesante que en el primer semestre tuvierais un curso de historia de la psicología? Pues bueno, por varias razones. Esta asignatura no solo tiene un objetivo, tiene varios. Estos son los que os planteo yo. Seguramente tiene más y si otros profesores estuvieran aquí harían énfasis en otras cosas. Primero, como cualquier asignatura de historia, tiene una finalidad obvia que es enseñaros cómo hemos llegado al presente, ¿vale? De dónde surge la psicología que vais a aprender a practicar a lo largo de la carrera, ¿vale? ¿Cuáles son sus raíces? Hay cosas que solo se entienden por su historia, pues bueno, la psicología es también una de ellas, ¿vale? Entonces, el primer objetivo sería recapitular un poco, ver cómo ha llegado la psicología a ser de esta manera. Pero también tiene más objetivos la asignatura. Vamos a ver a lo largo de esta asignatura otras aproximaciones a la psicología que han existido en el pasado y que algunas pues, se mantienen mejor o peor en el presente, pero a lo mejor no son dominantes. Y vamos a ver en qué se diferencian esas otras corrientes que han existido en el pasado o que tal vez no son dominantes de la psicología que sí que tiene más alcance o más influencia ahora mismo en la universidad. Entonces, bueno, vamos a ver qué otras psicologías son posibles. Hay un aspecto casi identitario también de esta asignatura, que es que iréis descubriendo a lo largo de la carrera que la psicología es una disciplina terriblemente fragmentada, ¿vale? Yo soy un psicólogo experimental, cuando me junto con un psicólogo clínico prácticamente no tengo de qué hablar con él, somos tan diferentes como un biólogo y un filólogo inglés al final, ¿vale? Estoy exagerando, pero hay un poco de eso, la psicología es una disciplina muy fragmentada. De hecho, suelo explicar en esta conferencia que en muchos países ya es habitual que no exista una carrera de psicología general, sino que lo que existe es un grado en psicología clínica, un grado en psicología escolar, etcétera, ¿vale? La fragmentación llega hasta el punto de que los estudios de psicología ya se abordan en diferentes grados y no en un único grado. En este contexto, la historia sigue siendo un elemento de identidad común, si queréis, entre todos los psicólogos, ¿vale? Los psicólogos clínicos y yo podemos tener poco que ver, pero las figuras históricas de referencia son las mismas para ellos y para mí. Esos primeros psicólogos que invocamos, ¿no? para hablar de nuestras raíces son los mismos, las escuelas originales de las que surge nuestro trabajo son las mismas, etcétera, ¿vale? Entonces, la historia es casi nuestra bandera como psicólogos, o una parte de ellas, con todo lo bueno y malo que tienen estas cuestiones identitarias, ¿vale? Hay un cuarto motivo muy importante por el cual esta asignatura está en primero y en el primer semestre, y es que a lo largo de esta asignatura van a ir apareciendo muchos conceptos que después vais a desarrollar en otras asignaturas. Nos vamos a encontrar con la psicofísica, nos vamos a encontrar con el condicionamiento clásico, hablaremos de la memoria a corto plazo y de la memoria a largo plazo. Estas son cuestiones que vais a estudiar después durante la carrera. Entonces, muchos de estos conceptos van a aparecer aquí por primera vez. Nos va a servir de esta manera de una especie de introducción a materias que vais a ver en el resto de cursos. Va a ser una introducción muy especial, porque es una introducción que pretende estar contextualizada históricamente. O sea, lo que nos interesa no es tanto entender en profundidad qué es el condicionamiento clásico o cuál es su importancia, sino por qué surge en cierto momento histórico el estudio de ese fenómeno, qué interés le ven pues Pavlov y otros autores a estudiar ese fenómeno y no otros, ¿vale? Entonces, vamos a recorrer conceptos cruciales de la asignatura, os va a servir de introducción, pero es una introducción contextualizada históricamente.
Y finalmente, os habrán explicado que no todos los temas de esta asignatura tienen que ver con la historia de la psicología ni de la filosofía. Hay algunos temas que tienen que ver pues, con la filosofía de la ciencia, con la teoría de la ciencia y del conocimiento general, etcétera, ¿no? Vosotros durante la carrera vais a estudiar muchas asignaturas de metodología que pretenden enseñaros a ser buenos investigadores, buenos científicos. Pero no va a haber otra asignatura en la que discutáis sobre, bueno, desde el punto de vista filosófico, ¿qué es la ciencia? ¿En qué se diferencia de otros tipos de saber? ¿En qué se diferencia de la pseudociencia, etcétera? ¿Qué es la buena ciencia, más allá del hecho de utilizar buenos métodos de investigación? Entonces, este tipo de reflexiones, la materia a la que corresponden es a esta, ¿vale? Ese es otro de los objetivos de esta asignatura. Y bueno, una vez justificado qué interés tiene la asignatura y por qué le dedicamos tiempo a la historia de la filosofía, estamos ya preparados para comenzar. Ya os he adelantado que vamos a tratar muy superficialmente estos temas. Entonces, quien quiera saber algo más sobre lo que yo voy a comentar aquí o sobre lo que se va a comentar en las siguientes conferencias sobre historia de la filosofía, yo os recomiendo que consultéis estos dos libritos. Son dos libritos muy breves, de apenas 100 páginas cada uno, que tienen un resumen muy sucinto de toda la historia de la psicología, pero empezando incluso desde sus antecedentes filosóficos. Entonces, quien quiera leer un poco más sobre estos temas, pero tampoco quiera buscar un libro de referencia grueso, profundo, etcétera, estos serían dos libritos adecuados para complementar lo que vamos a ver aquí. Os repito, no solo en mi conferencia, sino en general en todas estas conferencias. Y también se solapa con muchos de los contenidos del curso, ¿vale? Así que estos libritos puede estar bien. Quien quiera saber más de esta asignatura, de lo que vamos a cubrir en clase, son dos libritos muy fáciles de leer, muy rápidos de leer y muy sencillos que van a reforzar todo lo que aprendáis en clase. Para el tema concreto de la filosofía griega, que es de lo que voy a estar hablando yo esta mañana aquí, los tres libros que os recomiendo serían estos, que son todos del mismo autor, Jesús Mosterín, que es un filósofo muy importante español que murió hace 2 o 3 años, y tiene varios libros en alianza que todos juntos forman una especie de historia del pensamiento filosófico, no hasta nuestros días, pero bueno, hasta la Edad Media, la modernidad más o menos. Y entonces dentro de esta serie de libros hay tres que son relevantes para lo que yo os voy a contar aquí, que serían el de la Hélade, que es el nacimiento de la filosofía en Grecia. Hay un libro dedicado íntegramente a Aristóteles, que seguramente es el más difícil de los tres, ¿vale? Y yo este lo voy a tratar muy, muy por encima. Y hay un tema que vais a ver que no me va a dar tiempo a dar, que es el del helenismo, pero curiosamente es uno de los que tienen más interés psicológico. Lo que pasa es que en 1 hora y media pues no me da tiempo a llegar hasta ahí, ¿vale? La próxima conferencia abordará parcialmente el helenismo, pero para quien quiera saber más os recomiendo muchísimo ese libro sobre el helenismo, ¿vale? Son 3 obras muy introductorias que se entienden bastante bien, con la posible salvedad del de Aristóteles, pero bueno, que es complicado pues porque Aristóteles es complicado. Para lo complicado que es el tema, el libro está bastante bien y simplifica bastante su filosofía, ¿vale? Vais a ver que en la conferencia que os voy a dar incluso voy a parafrasear varias partes de este libro, os voy a entrecomillar citas, hay cosas que están exquisitamente bien explicadas sobre filosofía antigua en esta colección de libros de Mosteri. Bueno, y sin más dilación vamos a empezar ya. Lo primero que me gustaría abordar es que en el pensamiento griego de la época que vamos a abordar aquí surge por primera vez, yo creo, de forma clara, una idea que va a ser crucial para el desarrollo de todas las ciencias naturales posteriores, pero yo me atrevería a decir que también para las ciencias sociales modernas, ¿vale? Y esta es una idea que os voy a ir planteando poco a poco. Vamos a ir viendo de dónde viene esta idea o algunos ejemplos que la ilustran particularmente bien. La primera parte crucial de esta idea es que el universo es ¿qué pone ahí? Un cosmos, ¿vale? Yo tampoco sé griego, así que no os preocupéis, es postureo por mi parte también esto de ponerlo en griego y leerlo, pero bueno, que os suene la ortografía griega para estar bien palabral. El universo es un cosmos. ¿Y qué es un cosmos? Pues bueno, el cosmos es, en el pensamiento griego, lo contrario del caos, ¿vale? El cosmos es lo contrario del caos. El caos es el desorden. Por tanto, el cosmos es el orden, y no solo el orden, sino la belleza que conlleva ese orden, ¿vale? Decir que el universo es un cosmos quiere decir que hay orden en el universo, y es un orden armónico, ¿vale? Es un orden armónico. A veces en el pensamiento antiguo se compara, por ejemplo, pues el movimiento de los planetas con el sonido armónico, ¿verdad? Con la música, etcétera. Esta es un poco la connotación. El universo está ordenado y es un orden bello, es un orden bello. Esta idea
está presente en el pensamiento griego desde la antigüedad más profunda que os podéis imaginar. Está presente incluso en la mitología griega, ¿vale? Incluso en la mitología griega. Si vosotros cogéis la Teogonía de Hesíodo, que es el relato un poco más estándar, ¿no?, de cómo surge el mundo según la mitología griega, pues bueno, la Teogonía empieza con esa frase. En primer lugar existió el caos, ¿vale? Del caos es de donde surgen los dioses. Del caos surge Gea, y Gea crea el cielo, y el cielo fecunda a Gea, y así nacen los titanes, etcétera, ¿vale? Pero lo primero de lo que se origina todo es el caos. Y después viene todo lo demás. Claro, la originalidad, si queréis, de la filosofía griega va a ser superar esta visión un poco religiosa de lo que es el orden y de lo que es el caos. En la mitología, el orden lo imponen los dioses, ¿vale? Del caos surgen los dioses y los dioses imponen orden en el mundo, ¿no? Son como los jefazos que están ahí en la cumbre de la pirámide, se mandan entre ellos, tienen sus guerras, sus peleas, tal, y de esas peleas surge cierto orden, ¿verdad? Un rey de los dioses que mantiene a los demás en armonía, y en ese universo social pues los seres humanos tienen su lugar minúsculo, poco importante, etc. Entonces es un universo ordenado, pero ordenado por los dioses, ¿vale? Por los dioses que le dan forma, lo moldean, etc. Pues bueno, la idea crucial de la filosofía griega va a ser incorporar una noción diferente de lo que es este orden y la belleza, ¿vale? En lugar de esta visión mitológica, lo que van a hacer los primeros filósofos es ver si este orden es una característica inmanente de la materia, o sea, algo que es propio de la naturaleza independientemente de la intervención de seres sobrenaturales. Entonces, esta visión la vais a ver claramente en varios filósofos que os voy a mencionar ahora, ¿vale? Entonces, el primer matiz crucial de esta idea, ¿no?, en la filosofía griega, es que este orden que hay en el universo está regido por leyes naturales, como opuestas a las leyes sobrenaturales. No es que los dioses vengan y estructuren el mundo de cierta forma, sino que el mundo de por sí tiene cierta estructura que explica por qué pasan las cosas que pasan, ¿vale? No hace falta que haya un dios interviniendo aquí y allá para que las cosas sucedan de cierta manera. Cuando cae un rayo del cielo, no es porque haya un dios que lo lanza, ¿vale? Hay algo en las nubes, en la tierra, que forma esas fuerzas, esos fenómenos. Entonces, bueno, algunos filósofos en los que podemos ver esta forma de pensar. Pues bueno, los ejemplos perfectos de esto serían los llamados físicos milesios, los padres de la filosofía occidental. No se los llama físicos porque sean como nuestros físicos, ¿vale? No son físicos en el sentido moderno de la palabra. Se los llama físicos porque son los que estudian la fisis. La fisis es la naturaleza, ¿vale? Entonces, los podríais llamar los filósofos de la naturaleza. Eso es lo que son estos primeros filósofos, que se les llama milesios porque vivieron en Mileto, ¿vale? Os pongo ahí en el mapa dónde está Mileto. Claro, son pensadores griegos, ¿verdad? Pero el concepto de Grecia era muy amplio en esta época. Entonces, casualmente, Mileto es una polis que está actualmente en Turquía. Pero bueno, es ahí donde nace la filosofía. Y supongo que a muchos os suenan estos nombres, Tales, Anaximandro, Anaxímenes. No hace falta que los recordéis, ni que sepáis nada en concreto sobre ellos. Pero para los que no lo sepáis, os puedo recordar un poco lo que tenían en común estos pensadores. Lo que les preocupaba era saber cuál era el elemento último del que estaba hecho todo lo demás en la naturaleza. ¿Vale? Si vemos una casa está hecha de ladrillos, pero ¿de qué están hechos los ladrillos? Si vamos dividiendo la materia más y más y más, ¿qué es lo que hay al final? ¿Cuál es esa materia última de la que está hecha todo lo demás? Bueno, pues la respuesta que van a dar a esta pregunta estos pensadores va a ser distinta en cada caso. Según Tales es el agua, todo está hecho de agua. Si el agua se enfría y se comprime, se convierte en sólido. Si se calienta y no hay mucha presión, pues se convierte en un gas. Entonces el aire podría ser agua, los objetos podrían ser agua también, que se ha comprimido, ¿no?, y es sólida, y los líquidos pues son agua. Entonces, tal vez todo se reduzca a agua que se presenta en diferentes estados. Anaxímenes, la respuesta que vas a dar va a ser diferente. No es todo agua, es todo aire. El aire, cuando se comprime, se convierte en un líquido, y cuando se comprime aún más, se convierte en un sólido. Entonces, todo es aire bajo diferentes formas de compresión. Anaximandro es todavía más misterioso y, si queréis, original, y dice que no, que la materia última es una cosa totalmente amorfa y desconocida que él llama el apeiron, ¿vale? Pero hay algo a lo que todo se reduce, pero es algo que es incognoscible, ¿vale? Que no se parece a nada que conozcamos. Estas ideas a nosotros como psicólogos nos dan igual, si queréis.
Pero lo que nos interesa de esta posición es que por primera vez estamos intentando entender la naturaleza sin recurrir a dioses, a seres sobrenaturales, etcétera, ¿verdad? Simplemente en la materia hay algo que explica por qué suceden los fenómenos de una forma y no de otra, ¿vale? Se intenta explicar la naturaleza sin mirar a la mitología ni a la religión, sino aludiendo solo a propiedades pues, de la propia materia y de la propia naturaleza. Bueno, eso es lo que nos interesa de ellos. Paralelamente va a haber otra serie de pensadores que van a atacar a la religión. Estos autores simplemente, digamos, ignoran lo que diga la religión, no va con ellos. Pero hay otros que la van a atacar activamente y para mí también entran dentro de esta misma tendencia. El más famoso de ellos es Xenófanes de Colofón, que supongo que igual no suena, no es tan conocido en bachillerato. Sabemos, por cierto, muy poco de estos pensadores, porque todas sus obras se han perdido. Tenemos fragmentos que aparecen copiados en algún libro de otro autor, etc. De Xenófanes sabemos muy poco, pero conservamos algunas frases como esta que os pongo aquí, que es una frase, la gramática de esta frase es muy enrevesada, pero la idea es muy sencilla. Os leo directamente. A los dioses achacaron Homero y Hesíodo todo aquello que entre los hombres es motivo de vergüenza y reproche. Robar, adulterar y engañarse unos a otros. Mas los mortales se creen que los dioses han nacido y que tienen la misma voz, porte y vestimenta que ellos. Si los bueyes, caballos y leones pudieran tener manos, pintar con esas manos y realizar obras de arte, como los hombres, los caballos parejas a caballos y los bueyes a bueyes pintarían las figuras de sus dioses. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿cómo son los dioses de las religiones que tenemos en la mayor parte de las sociedades? Pues los dioses son sorprendentemente parecidos a las personas, y esto es especialmente claro en la religión griega, ¿vale? En la mitología griega. Los dioses mienten, los dioses tienen envidia, los dioses tienen celos, los dioses raptan, los dioses violan, etc. Los dioses tienen lo peor de las personas, ¿vale? Pero sobre todo son muy humanos estos dioses. Tan humanos que más que parecer que son los dioses los que han creado a las personas, parece que son las personas las que han creado a los dioses a su imagen y semejanza. Y seguramente si en lugar de ser seres humanos fuéramos gallinas, pues nuestros dioses se parecerían a las gallinas. Y si fuéramos caballos, nuestros dioses se parecerían a los caballos. Y si fuéramos bueyes, nuestros dioses se parecerían a los bueyes. Entonces, bueno, veis aquí un ataque, por así decirlo, a la religión tradicional y a la explicación mitológica del mundo. Xenófanes aquí no nos está diciendo que no puedan existir los dioses. Lo que nos dice es que seguramente si existen no se parecen nada a la idea que tenemos de ellos, ¿vale? No tenemos ni idea de qué es lo que pueden estar haciendo esas deidades. Y veis que de nuevo esto encaja en esa visión naturalista del mundo, ¿no? Seguramente lo que pasa en el mundo obedece a otra serie de principios que no tiene que ver con estos dioses de carácter personal que mueven el mundo con sus envidias, sus vergüenzas, etcétera, etcétera. Bueno, más representantes de esta visión naturalista del mundo. Bueno, pues en la escuela de Hipócrates yo creo que podemos encontrar varios ejemplos buenos. Hipócrates, de nuevo, es un autor del que sabemos muy poco. Tenemos una serie de libros que se llaman los tratados hipocráticos, pero que no sabemos si escribió Hipócrates, ¿vale? Sabemos que los escribió alguien o muchas personas de la escuela de Hipócrates, pero tal vez no fuera él. Lo que tienen de interesante estos tratados hipocráticos es que tienen una visión muy naturalista de lo que es el cuerpo humano, de qué consiste la enfermedad del ser humano y de cómo se pueden curar estas enfermedades, ¿no? Por primera vez tenemos médicos que cuando alguien está enfermo, pues no le dicen sacrifica una cabra a Zeus para que se cure tu hijo. Dicen no, pasa algo en el cuerpo de tu hijo y habrá que arreglarlo para que se cure. Seguramente sus diagnósticos eran erróneos, pues porque es una escuela de medicina antigua, primitiva, y sus remedios pues están basados en una visión del cuerpo errónea. Pero esta actitud, ¿no?, de que hay algo roto, si queréis, en el cuerpo de alguien que explica por qué está enfermo y curarlo, requiere pues arreglar, ¿no?, eso que está roto. Esta visión es radicalmente novedosa. Algunos de esos tratados hipocráticos van sobre enfermedades específicamente psicológicas o que tienen que ver con el cerebro. Entonces me gusta aquí normalmente recalcar una frase que tiene que ver con la epilepsia. La epilepsia tradicionalmente se la conocía como la enfermedad sagrada, porque se pensaba que mientras alguien, ¿no?, estaba convulsionando y se caía al suelo, que lo que estaba pasando es que los dioses o algún espíritu, alguna entidad sobrenatural había poseído el cuerpo de esa persona, ¿no? Era la interpretación habitual. En algunos casos
En algunos sitios tenía incluso una connotación positiva, ¿no? Que alguien tuviera epilepsia quiere decir que los dioses poseían su cuerpo y eso era bueno. En otros sitios no, ¿verdad? Podéis entenderlo como una posesión demoníaca también o algo así. Pues bueno, esto es lo que nos dicen los tratados hipocráticos sobre la epilepsia o la enfermedad sagrada. Dice, acerca de la enfermedad que llaman sagrada, sucede lo siguiente. En nada me parece que sea algo más divino ni más sagrado que las otras, sino que tiene su naturaleza propia, como las demás enfermedades, y de ahí se origina. Pero su fundamento y causa natural lo consideraron los hombres como una cosa divina por su inexperiencia y su asombro, ya que en nada se asemeja a las demás. O sea, lo que nos dice Hipócrates es, esta enfermedad es tan rara, es tan sorprendente cómo se manifiesta, y sabemos tan poco sobre ella que es tentador atribuirla a los dioses o a algo que tenga que ver con lo sobrenatural. Pero por el mero hecho de que no la entendamos bien o de que sea llamativa, eso no justifica que sea una enfermedad divina ni sagrada, ¿vale? Seguramente es una enfermedad que tiene causas naturales, ¿vale? Tiene su naturaleza propia y, por tanto, se puede curar, ¿vale? Por tanto, se puede curar. Entonces, veis aquí otro ejemplo de cómo se abandona un poco la explicación sobrenatural mitológica y se reemplaza por explicaciones de tipo naturalista. O se intenta explicar de forma natural. Bueno, vamos a continuar con nuestra frase. Todavía no hemos terminado. Tenemos que el universo es un cosmos, o sea, el universo es un todo ordenado, que está regido por leyes naturales, por oposición a las sobrenaturales. Y claro, esto, si nos quedáramos ahí, pues sería poca cosa, ¿no? Porque, claro, si el universo está regido por leyes, pero esas leyes a lo mejor no las podemos entender, pues ¿de qué nos sirve creer esto, verdad? Entonces, bueno, parte de la audacia griega consiste en ir más allá de esta afirmación y decir, bueno, no solo hay un orden ahí fuera, sino que lo podemos entender, ¿vale? Los griegos tienen esta confianza en que van a poder entender las leyes que rigen el funcionamiento del cosmos. Y se puede entender de varias formas. Se puede entender, en primer lugar, mediante el uso de la razón. La mayor parte de los filósofos griegos que habéis estudiado en bachillerato tienen un carácter eminentemente racionalista, ¿vale? Este es un concepto un poco más moderno, que no aparece en el pensamiento griego, el del racionalismo, pero los griegos, a pesar de todo, se puede decir que son bastante racionalistas. Lo que caracteriza a los racionalistas es la idea de que uno puede descubrir las verdades fundamentales del mundo simplemente por el ejercicio de la razón, sin tener que mirar muy bien lo que hay ahí fuera, sin la experiencia, ¿no? Sin la ayuda de la experiencia, uno ya puede descubrir verdades profundas sobre cómo funciona el mundo. Entonces, bueno, vamos a ver muchos filósofos que tienen esta actitud racionalista, esta confianza en que utilizando la razón, y tal vez solo la razón, a veces hasta llevar a extremos, podemos entender cómo funciona el universo. Os pongo dos ejemplos particularmente claros de esto. Uno de ellos sería Pitágoras, que en la escuela de Atenas aparece aquí. Me gusta mucho este dibujo porque parece que le están copiando, ¿verdad? Me lo imagino como que están en un examen tipo test y alguien está mirando y diciendo, oye, que Pitágoras ha marcado que la respuesta correcta es 7,5, ponedlo todo 7,5, ¿vale? Tiene un poco ese aspecto. Bueno. Os voy a poner un ejemplo concreto de en qué sentido la filosofía de Pitágoras y de los pitagóricos, porque de nuevo sabemos poco de Pitágoras, más de los pitagóricos como escuela. Os voy a poner un ejemplo de cómo los pitagóricos pues, tienen una forma de pensar bastante racionalista. Y esto parte en realidad de una observación empírica, ¿vale? Los pitagóricos, por lo visto, fueron los primeros que observaron la relación entre secuencias numéricas y sonidos armónicos. Entonces, por ejemplo, si vosotros cogéis una cuerda de guitarra y la pinzáis, suena una nota, la que sea, ¿vale? Según cómo esté afinado. ¿Qué pasa si ponéis el dedo, si presionáis, ¿verdad?, esa cuerda en el traste que divide justo a la cuerda en dos mitades iguales y pinzáis? Pues lo que pasa es que lo que va a sonar es exactamente la misma nota, pero una octava más arriba, ¿vale? Una octava más arriba. Y esto es un intervalo armónico, eso suena bien, ¿vale? Si hacéis sonar una nota y su octava, eso suena bien. Si vosotros ahora, en lugar de dividir por la mitad de la cuerda, la dividís en 3 tercios y ponéis el dedo en uno de esos tercios y hacéis sonar, lo que suena es la quinta que está encima de la octava, ¿vale? De nuevo arriba. Entonces ya tenemos la nota fundamental, su octava, esto simultáneamente suena bien, y su quinta, que también suena bien, esto sigue siendo parte del acorde, ¿vale? Entonces suena bien. Si en lugar de dividir la cuerda en 3, la dividimos en 4, ponemos el dedo en el último traste, en el último de esos cuartos y hacemos sonar, lo que suena es la tercera que está por encima de esa quinta. Perdón, la cuarta, otra vez, la misma nota.
Y esto de nuevo vuelve a sonar bien, ¿no? Una nota, su octava, su quinta, su cuarta. Vamos poco a poco añadiendo los elementos de un acorde, ¿vale? Así es como se construye un acorde. Entonces, lo que observaron los pitagóricos es que la armonía de los sonidos se puede reducir a una secuencia de números, ¿vale? Se puede reducir a una secuencia de números. O dicho de otra forma, hay una correspondencia entre lo que se puede expresar con números y lo que pasa en la naturaleza. En este caso, con los sonidos. Y entonces os copio ahí una frase de Mosterin, ¿verdad? Si la música se reduce a números, ¿por qué no todo lo demás? A lo mejor el movimiento de los planetas se puede expresar como ecuaciones numéricas, etcétera, ¿vale? Si todas las cosas se pueden reducir a números, estudiar los secretos del cosmos consiste en estudiar los números. Y es aquí donde entra el racionalismo de la escuela pitagórica. ¿Cómo conocemos cómo funciona el mundo? Estudiando matemáticas. Y para estudiar matemáticas no hace falta mirar fuera, no hace falta acumular experiencia ni experimentar ni nada parecido. Para estudiar matemáticas uno puede estar en su casa con una hoja de papel y ya está, ¿vale? El mero ejercicio de la razón en un sillón de orejas, si es que hubiera sillones de orejas en esta época de Grecia, bastaría para descubrir verdades profundas sobre cómo funciona el mundo, ¿vale? No hace falta la experiencia, basta con el uso de la razón. Veis que esto es una verdad a medias, porque este razonamiento al final de lo que parte es de una observación empírica, ¿vale? Pero veis un poco la actitud esa racionalista. Hace falta muy poca experiencia para entender el mundo, sobre todo lo que hace falta es pensar. Bueno, os voy a poner ahora un caso todavía más extremo de racionalismo, tan extremo que es absurdo, y la mayoría lo conoceréis. Este otro ejemplo es el de Parménides, ¿vale? Que aparece aquí en la Escuela de Atenas. Y bueno, de Parménides conservamos el principio de una obra filosófica escrita en verso, conservamos las primeras páginas o el prólogo de esa obra, y en ese prólogo plantea un razonamiento que os va a parecer muy marciano, pero bueno, os lo pongo aquí porque es un ejemplo perfecto del racionalismo llevado al extremo, ¿vale? O sea, no os lo pongo aquí para que lo compartáis, sino para que veáis en qué sentido es un ejemplo de racionalismo. Bueno, el punto de partida de Parménides es algo tan sencillo como esta frase. El ser es, y no lo he puesto ahí, pero el complemento de esta frase es, y lo que no es, no es, ¿vale? El ser es, y lo que no es, no es. O sea, lo que es existe, y lo que no es, no existe. Veis aquí que juega con el sentido de la palabra ser, que es polisémica, pero bueno. Lo que es existe y lo que no es, no existe. Por tanto, y aquí damos el primer salto mortal, por tanto el cambio es inconcebible, ¿vale? Por tanto el cambio es inconcebible. Si yo estoy viendo un semáforo en la calle y está en rojo, es inconcebible que se ponga en verde. Es inconcebible que se ponga en verde, porque para que se ponga en verde quiere decir que antes no estaba en verde. Y si no es verde, es que no existe, ¿vale? Si no es, no existe. Porque solo lo que es, existe. Entonces, el cambio es inconcebible, porque cualquier cambio implica que algo se convierte en una cosa que no era. Y lo que no era no puede existir, ¿vale? Si esto os parece muy raro, pues bienvenidos a mi forma de verlo también, pero este es un poco el razonamiento de Parménides, ¿vale? Lo que es existe y lo que no es no existe. Luego el cambio es imposible porque implica pasar de algo que no existe a algo que sí que existe. Segundo salto mortal de Parménides aquí. Por tanto, las apariencias nos engañan. Todos tenemos la experiencia de estar en un paso de cebra delante de un semáforo y ver cómo los colores cambian. Luego, si el cambio es imposible, ¿cómo es que mi experiencia me dice que las cosas sí que cambian y sí que se mueven y tienen colores, formas, se corrompen, etcétera? Hay un choque entre lo que me dice la razón y lo que me dice la experiencia. Entonces, la forma en la que Parménides va a interpretar este choque no es que la razón se equivoca, porque a su modo de ver, la razón es infalible. Luego, si no se equivoca la razón, se tiene que equivocar la experiencia, ¿vale? Si tú crees que el mundo cambia, seguramente las apariencias del mundo te están engañando. Déjate llevar por la razón. Entonces, bueno, conclusión de todo este razonamiento. Si queremos descubrir cómo funciona el mundo, nos tenemos que fiar de la razón y no de las experiencias, porque las experiencias nos engañan, ¿de acuerdo? Entonces aquí veis el argumento racionalista llevado al extremo. No solo es que el funcionamiento del mundo se pueda descubrir utilizando la razón y no la experiencia, sino que es que además la experiencia nos engaña y es mejor ignorarla totalmente. Y si la experiencia no coincide con la razón, tiene que estar mal la experiencia, ¿vale? La razón es la que es infalible y la que no se puede engañar, ¿vale?
Esto me recuerda un poco a este grabado de Goya que se llama Los sueños de la razón producen monstruos, ¿verdad? A veces la razón, llevada libre, volando, pues bueno, llega a conclusiones difíciles de sostener como esta. Vale, entonces bueno, os pongo este ejemplo solo para que veáis cómo es un autor racionalista llevado al extremo. Bueno, por tanto, el universo, volvemos a nuestra fase, ¿vale? Vamos elaborándola poco a poco. El universo es un todo ordenado, está regido por leyes naturales, que afortunadamente podemos entender, en parte por el uso de la razón. Y os he dicho, la mayor parte de pensadores griegos van a tener este carácter racionalista más que empirista. Pero también hay autores que van a tener un carácter más empirista, ¿vale? Menos, pero los hay. Entonces, bueno, para entender perfectamente esta fe o esta creencia, habría que postular las dos cosas, que podemos entender el mundo mediante el uso de la razón y también mediante la experiencia. Y podemos encontrar ejemplos de estos en el pensamiento griego. Podemos encontrar varios. Yo os voy a poner solo uno, de un autor que tal vez no sea el más conocido, ni os suene, Alcmeón, del que apenas conservamos ningún texto, ninguna idea, nada parecido. Pero lo que sí sabemos de Alcmeón es que fue el primer pensador griego que fue de la opinión de que la sede del alma o de la mente, como lo queréis llamar, era el cerebro y no el corazón. ¿Vale? Este es el primer autor que opinó con un argumento bastante convincente que la sede del alma tenía que ser el cerebro y no el corazón. Sabéis que muchos pensadores griegos pensaban que el alma estaba en el corazón, incluso autores posteriores, como Aristóteles, ¿vale? Aristóteles pensaba todavía que la mente estaba en el corazón y que el cerebro era un órgano para refrigerar la sangre, ¿vale? Eso es lo que creía Aristóteles. Entonces, bueno, ¿por qué Alcmeón, en contra de esta posición, cree que la sede del alma, de la mente, de la experiencia, de la conciencia, lo que queráis, es el cerebro? Pues porque es el primero que observa, haciendo disecciones, que los nervios de los órganos de los sentidos van hacia el cerebro y terminan en el cerebro. Si uno abre, ¿no?, el cráneo de un animal muerto y observa los ojos, se da cuenta de que de los ojos sale un nervio que finalmente a donde confluye es al cerebro. Luego esa experiencia de ver seguramente tiene lugar en el cerebro, porque es ahí donde va la información que llega desde los ojos. Y no solo la de los ojos, la información que llega de todos los sentidos confluye al cerebro. Luego, si hay algún lugar donde se junta toda esta información de todos esos sentidos y donde se combina lo que vemos con lo que oímos, con lo que tocamos, tiene que ser el cerebro, porque ahí es donde parece que confluyen todas estas vías nerviosas, ¿vale? Esto lo sabemos gracias a alguna frase de autores posteriores sobre Alcmeón, ¿vale? No a textos sobre él, pero la justificación es esta. Los nervios van hacia el cerebro. Entonces, esto es una observación empírica, ¿vale? Esto por el mero uso de la razón, uno no puede decidir si la sede del alma es el corazón o es el cerebro, pero mirando la naturaleza, ¿no?, mirando el cuerpo humano, uno puede tomar una decisión más informada. Luego, este es un buen ejemplo de pensamiento empírico, ¿vale? Entonces, bueno, después de todos estos ejemplos, vuelvo a nuestra frase ahora ya sí terminada, ¿vale? Lo que caracteriza a estos primeros autores griegos de este periodo que estamos tratando ahora es esta fe, esto es casi una confianza, ¿vale? Más que un hecho, esto es el confiar que hay un orden en el universo y que ese orden lo podemos conocer gracias al uso de la razón y al uso de la experiencia, ¿vale? Esta idea, si lo pensáis dos veces, subyace a toda la ciencia moderna. Cuando un físico está haciendo una investigación sobre lo que sea, lo que está dando por sentado, incluso antes de ponerse a investigar, es que hay un orden, ¿verdad?, en ese fenómeno que quiere investigar, que hay alguna ley, alguna regularidad, algo que se repite, y que esa ley se puede entender, ¿vale? Y esto no solo pasa con los físicos y con los químicos. A mi modo de ver, esto pasa con vosotros, con los psicólogos también. Si vosotros no tuvierais confianza en esta frase, no tendría sentido que estudiarais la carrera de psicología. Si no hubiera ningún orden, ninguna regularidad en la conducta humana, en la cognición humana o en nuestros sentimientos, ¿para qué vais a estudiar la carrera de psicología? Si no hay orden y si no hay leyes, aunque sean aproximadas, aunque sean probabilísticas, aunque sean estadísticas, si no hay ninguna regularidad, no hay nada que estudiar. La psicología no sería más que una colección de anécdotas y episodios, ¿vale? Si estáis aquí, entiendo yo que es porque tenéis la convicción de que hay algo que estudiar, ¿vale? Que serán regularidades en estas cuestiones que tienen que ver con la conducta y con la mente humana, ¿vale? Si vosotros vais a ser psicólogos clínicos mañana y alguien os dice, bueno, hay gente que está deprimida y
algunos les va bien esto, todo esto, cualquier cosa puede funcionar, ¿no? Con este tipo de pacientes y es imposible saber qué va a funcionar y qué no. No tienes ninguna pista para saber qué va a ir bien con ellos. Entonces no habéis aprendido nada, ¿vale? Entonces no habéis aprendido. Si estáis aquí es porque pensáis que hay ciertas cosas que funcionan. A lo mejor son cosas distintas para diferentes personas, pero no cualquier cosa para cualquier persona, ¿vale? Hay regularidades, aunque sean aproximadas. Y si no, pues no tiene sentido estudiar psicopatología o lo que sea. Bueno, lo que he cubierto en esta primera parte de la conferencia es lo que, bueno, si hubiéramos empezado de una forma un poco más académica y más estándar, lo que habríamos llamado filosofía presocrática, ¿vale? Todos estos autores que hemos visto hasta ahora son autores que lo que les caracteriza es que históricamente vivieron antes que Sócrates y que tienen esta preocupación especial por la naturaleza, por la materia, etcétera, ¿vale? Por el uso de la razón y a dónde nos puede conducir, pero siempre con respecto al conocimiento del mundo. Voy a meterme ahora en un periodo distinto, esto en la época de Sócrates cambia completamente y ahora vamos a ver por qué, y la filosofía se vuelca de la naturaleza al ser humano, empieza a dejar de interesar tanto cómo es el mundo y empieza a preocupar un poco más las cosas que tienen que ver con las personas y cómo viven en sociedad. Y entonces, bueno, en este periodo vamos a hablar muy brevemente de los sofistas y de Sócrates y sobre todo os voy a hablar bastante de Platón, que es el centro de esta conferencia. Y os voy a hablar muy por encima de Aristóteles y me temo que no os voy a poder hablar nada de ese periodo helenístico, que es de mucho interés psicológico, pero esto lo veréis brevemente en la siguiente conferencia. ¿Vale? Pero bueno, vamos a meternos con ese periodo clásico y vamos a ver cómo la filosofía griega de repente se vuelca un poco más sobre el ser humano y de hecho para los psicólogos va a ser mucho más interesante las ideas que surgen en este momento. Bueno, la mayor parte de los autores que vamos a ver aquí ahora, de hecho todos ellos en algún momento de sus vidas viven en Atenas, ¿vale? Algunos son atenienses como Sócrates y Platón y otros no, como Aristóteles, pero van a pasar la mayor parte de su vida en Atenas. Entonces, ¿qué tiene de especial la Atenas de este momento? La Atenas de la época de Sócrates es la ciudad más importante de Grecia junto con tal vez Esparta, ¿vale? Esparta y Atenas son las dos grandes potencias políticas y militares. Y frente a Esparta y a otras ciudades, ¿qué es lo que caracteriza a Atenas? ¿Qué inventaron los atenienses de esta época que nos interesa especialmente desde el punto de vista político? La democracia, ¿vale? La democracia ateniense. Pero la democracia ateniense no se parece nada a la nuestra, ¿verdad? Si recordáis lo que habéis estudiado en secundaria y bachillerato. Nosotros cada 4 años vamos a las urnas y votamos a ciertas personas para que nos representen en el Parlamento. Nosotros no podemos ir al Parlamento y decir, voy a votar en contra de la ley de universidades, porque no me gusta el artículo 7, el 8 y el 9, así que yo estoy en contra. A ver, ¿quién está conmigo? Tal, ¿no? Nosotros no hacemos eso. ¿Por qué no hacemos eso? Por muy diversas razones. Primero, porque nuestra sociedad es muy compleja, muchas de las leyes que hay son de carácter muy técnico y abordarlas pues, requiere especialistas y no todos lo somos. Entonces, bueno, nuestro criterio no es igual de bueno para todas las cosas. Hay cosas sobre las que podemos opinar y otras en las que pues yo no querría meterme a decidir cómo tiene que ser la ley de suministro eléctrico, porque no tengo ni idea de cómo funcionan los sistemas de subastas. Entonces, en la sociedad occidental contemporánea lo que hacemos es votar a representantes en los que tenemos confianza de que vayan a abordar estos problemas de la forma más sabia, inteligente y justa, ¿verdad? Esto no es lo que sucede en la antigua Atenas. En Atenas realmente la democracia era asamblearia, no era representativa. Esto quiere decir que había un lugar físicamente pues parecido a un anfiteatro, a un estadio de fútbol, donde todos los ciudadanos que quisieran podían ir a las asambleas a participar en la construcción de las leyes y en la realización de los juicios también, ¿vale? Se juzgaba a la gente también en la asamblea. Todos los ciudadanos podían ir allí, eran decenas de miles y quien quiera podía ir e intervenir de la forma que quisiera. Y el poder de esta asamblea era absoluto. No había ninguna decisión que no pudiera tomar la asamblea, ¿no? Me ponía el otro día el ejemplo de la asamblea podía decidir condenar a muerte a los ciudadanos que quisiera, por el argumento que quisiera. Si la mayoría de la asamblea decidía que ciertas personas tenían que morir, esas personas tenían que morir, ¿vale? No había ninguna limitación al poder de la asamblea. Era una democracia absoluta, por así decirlo, ¿vale? Sin límites de ningún tipo. Y en una democracia de este estilo, ¿quién es el poderoso? ¿Quién es la persona más poderosa o las personas más poderosas? Pues bueno, cambia un poco el perfil de quién puede acceder al poder. En una ciudad donde todo se decide en una asamblea y debatiendo allí, la persona más poderosa es la persona que es capaz de convencer a los demás en la asamblea, ¿vale? Es la persona que es capaz de llegar a la asamblea, plantear su postura y convencer a todos los demás
de que merece la pena apoyarle y votarle. Entonces, la persona poderosa por antonomasia en este sistema democrático es la persona que domina la retórica y la oratoria, ¿vale? Son personas que tienen que saber comunicarse muy bien, saber defender muy bien sus intereses de forma convincente y tener cierta capacidad de liderazgo, ¿vale? Y tened en cuenta que estas habilidades no solo las necesita tener quien quiera ser un político influyente en Atenas. Os he dicho antes que la Asamblea también podía juzgar a las personas. Luego, cualquier persona, cualquier ciudadano, necesita tener estas habilidades básicas de oratorias, porque cualquier día alguien puede querer juzgarte a ti y tú tienes que poder defenderte delante de la Asamblea, ¿vale? Entonces, esta capacidad mínima de oratoria, de retórica, de liderazgo, la tiene que tener cualquiera en cierta medida, porque cualquiera puede verse obligado a tener que utilizarla. Bueno, estoy diciendo cualquiera todo el rato, pero sabéis que quienes iban a la asamblea en Atenas eran los ciudadanos, y esto suena muy amplio, pero los ciudadanos eran muy pocos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los ciudadanos? Pues para empezar eran los hombres, no las mujeres. Eran los hombres libres, no los esclavos, ¿vale? Que eran una parte muy importante de la sociedad. Y eran los hombres libres atenienses, hijos de atenienses y nietos de atenienses, ¿vale? Entonces eran decenas de miles, pero eran una parte muy pequeña de la sociedad griega. De hecho, algunos de los pensadores que vamos a ver aquí tenían sus derechos limitados por no ser atenienses y por no ser ciudadanos. Aristóteles, os he comentado antes, vivió en Atenas, pero no era ateniense. Entonces, por ejemplo, Aristóteles no podía tener propiedades. El liceo de Aristóteles fue comprado por un alumno suyo, ¿vale? Un alumno suyo ateniense compró el liceo y lo ofreció para que Aristóteles diera allí sus clases, ¿vale? Entonces, bueno, todo el mundo pudo ir a la asamblea, pero todo el mundo en realidad son los hombres mayores atenienses libres, ¿vale? Que son pues un porcentaje pequeño de la población. Bueno, en cualquier caso, estamos en la situación de que la persona poderosa en este sistema político es quien mejor sabe hablar y convencer a los demás. Por eso surge un cuerpo nuevo de profesores, una serie de profesionales, que son los que vamos a llamar los sofistas, que son los que se encargan de formar, a cambio de dinero se encargan de formar a los ciudadanos que lo pagan en estas habilidades. Y el resumen perfecto de lo que hacían, pues lo tenéis de nuevo en el libro de Mosterini. Me limito aquí a copiarlo y pegarlo, ¿vale? Os paso a leer lo que escribe. Los sofistas aparecieron en el siglo V a.C. como profesores que enseñaban por dinero. ¿Qué enseñaban? Enseñaban la excelencia política, la virtud política, el conjunto de cualidades, habilidades y saberes necesarios para ser un buen político, para triunfar en la política y en los pleitos. La principal de esas habilidades era la habilidad oratoria. Igualmente enseñaban a argumentar, a ver los dos lados de cada cuestión o problema y a ser capaces de defender cualquiera de los dos. Supongo que todos conocéis este tipo de certámenes muy populares en Estados Unidos sobre oratoria, donde se coge a dos personas al azar, se les da un tema al azar y lo tienen que defender, ¿no? Sea o no sea lo que ellos creen, ¿no? Se coge a dos personas y, pues, qué sé yo, pues, por ejemplo, uno de ellos le dice, tienes que hablar a favor del aborto y tú tienes que hablar en contra, ¿no? Y ya está, no importa lo que tú opines, tú defiende la postura que te ha tocado. Pues bueno, ese es el tipo de ejercicios que van a hacer los sofistas, ¿vale? Le van a enseñar a la gente a defender cualquier punto de vista, les van a enseñar a hablar bien, de forma convincente, etcétera. Les van a enseñar de memoria, discursos ya hechos, pues para que los usen, los copien, los adapten, etcétera. Les van a enseñar textos clásicos, pues para que citen a los pensadores, para que citen a Homero, etcétera. Lo que sea necesario para, pues, embaucar un poco, si queréis, a la audiencia, ¿no? Con un discurso así muy bonito que les permita defender sus intereses. Esta tarea de los sofistas va a chocar con algunos de los planteamientos de la filosofía que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Los filósofos que hemos visto antes partían del supuesto de que en el mundo hay cierta estructura, hay ciertas verdades, ¿verdad?, que podemos conocer. El mundo no es de cualquier forma, no todas las opiniones valen. El mundo es de cierta manera y no de otras maneras, ¿no? Y los filósofos son los encargados de descubrir cómo funciona el mundo. ¿Veis que frente a esto lo que surge aquí es cierta actitud posmodernista, ¿no?, que parece un poco las fake news y todo esto de, bueno, cada uno opina lo que quiere, cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene que saber defender lo que le conviene a él. ¿Qué es eso de la verdad, no? Mi verdad pues no es igual que la tuya, etcétera. Hay un poco esta actitud extremadamente relativista detrás de lo que sucede políticamente en este momento y de la labor concreta de los sofistas. Los sofistas, frente a los filósofos anteriores, no intentan enseñar a la gente qué es la verdad, sino lo que intenta la gente es a defender su verdad, ¿vale? Su verdad.
Bueno, y esto va a tener un efecto corrosivo sobre el pensamiento filosófico de la época, este primer momento, ¿vale? Y de nuevo os leo a Mosterín porque lo explica esto perfectamente. Las cosmologías filosóficas, ¿no?, que hemos visto antes, ejercieron una influencia disolvente sobre las creencias religiosas de los helenos. La cosmovisión religiosa y mítica poco a poco fue siendo desplazada por la filosófica y la racional. Es decir, los filósofos que hemos visto antes tuvieron éxito parcialmente. Lo que nos dijeron es: el mundo no funciona por la intervención de los dioses, funciona pues porque la naturaleza tiene su propia estructura, ¿no? Entonces esto, digamos que tuvo un efecto corrosivo sobre las creencias religiosas de la gente. La gente dijo, vale, de acuerdo, o sea, los dioses tradicionales pues seguramente no existen, etcétera. Vale, hasta ahí tuvieron un éxito. Pero lo que sigue fue un fracaso. Pronto se multiplicaron las cosmovisiones filosóficas rivales e incompatibles entre sí. La gente enterada ya no creía en la religión, pero tampoco podía prestar crédito a las contradicciones e inverosímiles tesis de los filósofos. La gente empezó a pensar que no hay más verdad que la de las opiniones. Los sofistas se encargaron de explicitar esta actitud y de articular un modo coherente ese escepticismo y relativismo frente a creencias y valores. ¿Vale? Es decir, básicamente, los filósofos tradicionales convencieron a la gente de que la visión tradicional religiosa era falsa, pero como cada filósofo tenía su propia teoría, ¿no?, diferente, incompatible entre sí, etcétera, lo que la ciudadanía educada entendió es que al final pues, la verdad no existía o no se podía conocer y cada uno era libre de creer lo que le fuera más conveniente para él, ¿vale? Y los sofistas, pues bueno, van a ser quienes capitalizan esta situación, ¿no? Pues ya que cada uno es libre de creer lo que quiera, lo que vamos a enseñar es a la gente a defender su punto de vista frente a otros puntos de vista. Bueno, os pongo muy brevemente algunos autores, más que otra cosa para que os suenen estos nombres, de sofistas conocidos, ¿vale? Seguramente el más conocido es Protágoras, y conservamos de él una frase que resume muy bien este punto de vista, que es: el ser humano es la medida de todas las cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué es cierto? ¿Qué es falso? Pues lo que las personas consideran que es cierto o es falso, ¿vale? ¿Qué es bueno? ¿Qué es justo? ¿Qué es bello? Pues bueno, para gustos colores, ¿vale? A mí me gusta X, a ti te gusta Y, pues cada uno decidimos qué es lo que es bueno, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, al final, ¿qué es lo que hay en el mundo? Lo que las personas decidimos que hay en el mundo, ¿vale? Esto no quiere decir que este relativismo de Protágoras sea tan extremo, no es que todo de igual. Dice, bueno, la verdad no la podemos conocer, ¿verdad? Al final las personas decidimos qué es cierto y qué es falso. Tenemos creencias diferentes y todas son respetables. Pero no todas son igual de útiles, ¿vale? Entonces los sofistas a veces van a ser pensadores muy pragmáticos. Que uno sea libre de creer lo que le dé la gana no quiere decir que todas las creencias sean igual de útiles. Si yo creo que aquí no hay una mesa y voy caminando libremente, pues me tropezaré con ella, ¿vale? Entonces, bueno, hay algunas ideas que es mejor tener que otras, porque si las crees, pues te irá mejor. Eso no quiere decir que sean metafísicamente ciertas o lo que sea, ¿vale? Otro autor conocido que os sonará es Gorgias, y conservamos de él esta frase que intenta un poco ridiculizar a los pensadores clásicos, ¿vale? Pero también plantea un poco muy bien este espíritu sofista. Según este razonamiento, nada existe, o sea, nada es verdadero, nada es cierto, nada no puede creer lo que quiera. Si algo existiera, no podríamos conocerlo, y si lo pudiéramos conocer, no lo podríamos comunicar. Veis aquí que cada frase es contradictoria con la anterior, ¿verdad? Es un poco, pues lleva algo, un razonamiento un poco absurdo. Veis también que este planteamiento es literalmente lo contrario de la frase que yo recalcaba al principio todo el rato. ¿Veis? ¿Veis el vuelco que ha tenido la filosofía en estos años? Pasamos de creer que el universo es un todo ordenado, regido por leyes que se puede conocer, a que haya pensadores que digan, nada es cierto, todo es relativo, y aunque hubiera algo ahí fuera no lo podríamos conocer nunca, y si lo pudiéramos conocer nunca lo podríamos comunicar, o sea, no lo podrías aprender de nadie, no se puede aprender nada de los demás, ¿vale? Fijaros qué actitud tan contraria. Bueno, y en medio de toda esta, ¿no?, de este cambio de cosmovisión surge una figura especial, que es la de Sócrates, que lo tenéis aquí representado en la escuela de Atenas. Y de Sócrates no conservamos absolutamente ningún texto, ¿vale? Absolutamente ningún texto. Todo lo que sabemos de Sócrates es a la luz de las obras de su alumno, Platón. Todos sabéis que Platón escribía en forma de diálogos y que en la mayor parte de esos diálogos siempre había un personaje que era Sócrates, ¿no? Y entonces, a veces parece que las posturas que defiende Sócrates son las de Platón, en realidad, ¿no? Sócrates es el que por su boca salen las palabras de lo que defiende Platón. Pero a veces parece que el Sócrates que sale en las obras de Platón realmente lo que dice es lo que habría dicho Sócrates
de haber estado vivo, ¿no? Entonces, interpretando un poco las obras de Platón, podemos reconstruir parte del pensamiento de Sócrates. Y también encontramos alusiones a Sócrates en Aristóteles, ¿vale? Entonces, gracias a autores posteriores, podemos saber algo de lo que opinaba Sócrates, pero no tenemos ninguna obra suya. Sócrates era de la opinión de que no forzosamente era bueno saber leer ni dejar nada escrito. Él pensaba que cuando la gente aprendía a leer, eso le daba la sensación falsa de que sabía más de lo que realmente sabía. Porque una persona pueda leer un libro de filosofía no quiere decir que sepa filosofía, ¿vale? Entonces, una cosa es que la lectura haga el conocimiento más accesible y otra cosa es que uno realmente tenga ese conocimiento. Y este es un planteamiento, decía ayer, que me recuerda un poco lo que pasa ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? Hay quien dice, hoy en día no hay por qué saber nada de memoria porque está todo en Google, en Internet, en la Wikipedia y tal. Sócrates habría dicho, bueno, que las cosas estén en la Wikipedia no quiere decir que tú las sepas, ¿vale? Saber es otra cosa, saber no es tener un ordenador. Y bueno, yo creo que es una reflexión que merece la pena revisitar. Pero bueno, en cualquier caso, no tenemos textos escritos de Sócrates, entonces, ¿qué cosas sabemos de él? Pues bueno, nos dice, por ejemplo, Aristóteles en la Metafísica, que a Sócrates le podemos atribuir dos cosas: la argumentación inductiva y la definición universal. Esto suena un poco oscuro así dicho, ¿verdad? Pero básicamente lo que nos está diciendo es que a Sócrates le preocupaba cuál era la definición de conceptos abstractos, cuál era la definición universalmente válida de conceptos abstractos, pues como os pongo ahí algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la belleza? ¿El bien o la virtud? Uno diría, ¿no? Cuando yo digo, pues esta cosa que ha hecho fulanito me parece justa. Y Sócrates nos diría, bueno, pero tú sabes lo que es la justicia, ¿cuál es la definición de justicia para ti, no? Entonces, la verdadera preocupación no es el conocer este acto es justo, aquel es justo, etcétera, sino saber, bueno, ¿qué es la justicia? ¿Qué es lo que tienen en común todos estos actos que consideramos justos? Y bueno, para descubrir esa definición universal, el debate empieza con las cosas particulares, ¿no? Bueno, vamos a ver esta cosa que has hecho. Fulanito ha sido justo con Menganito. ¿Qué es lo que ha hecho que a ti te parezca que lo convierte en un acto justo? Pues yo creo que ha sido esto, ¿no? Ha sido esto otro, etcétera. El debate empieza con las cosas particulares y eso ilumina nuestra definición o nuestros conceptos más abstractos. En realidad, en Sócrates este razonamiento funciona normalmente a la inversa, ¿vale? No se trata muchas veces tanto de conseguir definir un concepto universal como de demostrar que el concepto que pensamos que tenemos es falso, ¿vale? A través de ejemplos. Entonces, normalmente Sócrates va a utilizar esta idea un poco en su versión negativa. Y sigo leyendo aquí a Aristóteles, ¿vale? Sócrates acostumbraba a plantear preguntas, pero no a dar respuestas, porque él ya confesaba que no sabía nada, ¿vale? Entonces, cuando vemos textos de Platón, donde Sócrates es el protagonista, normalmente, más que decir a la gente, intentar, ¿no?, descubrir qué es la justicia, qué es la belleza, etcétera, lo que se ve en esos textos es que Sócrates intenta desmontar los conceptos de estas nociones que tienen sus interlocutores, ¿vale? Entonces, básicamente la idea es demostrarle a la persona con la que está hablando que aunque esté muy segura de saber lo que es la justicia, la belleza, el bien, en realidad no lo sabe, ¿vale? En realidad sabemos mucho menos de lo que pensamos que sabemos. Y normalmente la argumentación va a ser al revés, ¿no? Yo creo que la justicia consiste en esto. Y que, bueno, vamos a ver unos cuantos ejemplos de lo que es justo y de lo que no es justo y a ver si encajan con tu definición, ¿no? Y entonces estos diálogos socráticos, al final lo que el interlocutor descubre es que siempre es verdad. Pues mira, no coincide la definición que yo tenía con todos estos ejemplos de acciones justas que me estás dando, ¿no? Entonces, bueno, al final Sócrates lo que intenta es más que construir ese conocimiento general, es deconstruirlo, ¿vale? De demostrar que en realidad sabemos menos de lo que realmente sabemos. Pero el objetivo era positivo, ¿vale? No es el objetivo este de los sofistas de demostrar que nada es verdadero, que todo es falso, es lo contrario. Él dice a una persona, o sea, su postura es que para poder descubrir lo verdadero, primero tenemos que abandonar nociones equivocadas, ¿vale? Entonces la tarea del filósofo primero es demostrar a la gente en qué cosas y en qué sentidos están equivocados, porque solo reconociendo el error se puede corregir ese error, ¿vale? Bueno, poco más es lo que sabemos de Sócrates. A quien sí conocemos muy bien es a su alumno Platón, y es en que me voy a centrar en la mayor parte del tiempo que me queda de conferencia. Lo tenéis aquí a Platón señalando al cielo, ¿verdad?, en la Escuela de Atenas. ¿Por qué señala al cielo? Por el mundo de las ideas, ¿verdad?, el mundo abstracto de la verdad trascendente, etcétera. Y veis que sujeta un libro que es el Timeo. El Timeo era el único libro de Platón que se conservaba en Europa en la Edad Media. Era el libro más conocido de Platón, por eso lo lleva
lo lleva en la mano. Es un libro donde describe cómo se crea el mundo. Bueno, ¿qué cosas sabemos de Platón? Primero, dejaros claro que Platón es un autor crucial, ¿vale? Por si no lo veíais ya de esa manera. De hecho, imagino que la mayor parte de vosotros ya habéis estudiado a Platón de una forma u otra. Un pensador moderno, Whitehead, era de la opinión de que toda la filosofía moderna al final remitía a Platón, ¿vale? Nos decía él literalmente que toda la filosofía moderna era una nota a pie de página de la obra de Platón. Y esto de alguna forma es cierto, ¿vale? No en el sentido de que la filosofía actual sea platónica, pero sí en el sentido de que Platón tocó todos los temas importantes en filosofía, directa o indirectamente. Entonces es muy difícil meterse en nada que tenga que ver con la filosofía sin conocer la postura de Platón a ese respecto. Bueno, no toda la obra de Platón nos interesa a nosotros como psicólogos, pero algunas ideas sí. Y voy a recalcar un par de cosas que me parecen especialmente relevantes. La primera de ellas es una continuación de la filosofía de Sócrates, ¿verdad? Sócrates había preguntado sobre cómo podemos conocer la definición universal de conceptos abstractos, pues como el de la belleza, la justicia, la virtud, etc. Pero claro, y estos conceptos son muy abstractos, ¿vale? Son muy abstractos. Pero bueno, también tenemos conceptos abstractos de cosas más cotidianas, ¿no? Y uno puede extrapolar, ¿no?, este interés de Sócrates por los conceptos abstractos a otro tipo de conceptos también, ¿no? Os pongo un ejemplo aquí. El concepto de triángulo. ¿De dónde viene nuestra idea de lo que es un triángulo, verdad? Y vosotros diréis, pues bueno, de la experiencia, pues yo he visto muchos triángulos en la vida cotidiana, me han dicho mis padres, esto es un triángulo, y ya está. Y de ahí viene el conocimiento de lo que son los triángulos. Pero claro, Platón nos diría, ¿pero habéis visto un triángulo perfecto alguna vez? ¿Los triángulos que habéis visto en la vida cotidiana encajan perfectamente con la definición de lo que es un triángulo? Y él diría, seguramente no, ¿vale? Seguramente no. Todas las formas geométricas que vimos en nuestra vida cotidiana son imperfectas. Igual esto es más difícil de entender para un triángulo que para un círculo, ¿verdad? ¿Quién de nosotros es capaz de hacer un círculo perfecto? Nadie, ¿vale? Todas las cosas que reconocemos como circulares son aproximadamente circulares, no son círculos perfectos. Entonces, ¿de dónde viene ese concepto, esa definición universal de las formas geométricas? O incluso de las cosas, ¿no? El concepto de perro, el concepto abstracto, ¿no? Un chihuahua es un perro y un pastor alemán es un perro y un dálmata es un perro. El concepto de perro debe ser lo que estos animales tengan en común. Pero ¿qué es lo que tienen en común, ¿no? ¿En qué consiste ese perro ideal que no es ni este, ni ese, ni aquel, ¿no? Entonces, ¿cómo conocemos lo que son estos conceptos abstractos? Y él nos va a decir, vamos, no es a través de la experiencia, ¿vale? Nuestra experiencia no coincide perfectamente con estos ejemplos. Si nosotros mañana vemos a un perro al que le ha atropellado un coche y le falta una pierna, nosotros seguimos pensando que es un perro, pero el concepto de perro no es eso. El concepto de perro incluye tener 4 patas, ¿no? Entonces, ¿de qué forma aprendemos lo que son estos conceptos generales si la realidad, pues, encaja con esos conceptos simplemente a medias, ¿no? ¿Cómo aprendemos estos conceptos? Y, bueno, la audacia de Platón, del atrevimiento, es decir que con nuestro conocimiento, ¿no?, de esos conceptos no viene de la experiencia en este mundo, sino que debe venir la experiencia en otro mundo distinto, ¿no? Y para ilustrar lo que es el conocimiento y cómo se adquiere, él plantea este mito de la caverna, ¿verdad?, que supongo que la mayoría ya conocéis. Él nos invita a pensar en un grupo de personas que han pasado toda su vida en una cueva, con la cabeza atada, mirando una pared, y en esa pared se proyectan sombras, ¿no?, de objetos que pasan por detrás, en la cueva, etc. Él nos dice, si cualquiera de nosotros se criara en esas condiciones, pensaríamos que la realidad son esas sombras, ¿verdad? Pero si de repente alguien nos suelta los grilletes y las cuerdas, nos libera y nos podemos mover por la cueva, veremos que los objetos en realidad, la realidad es otra cosa, ¿vale? Y eso lo podemos ver en la propia cueva, pero aún podremos ver la realidad mejor si salimos de la cueva a ese mundo exterior donde hay mucha más luz y donde todo se ve aún mejor, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos dice Platón aquí es que esto representa un poco nuestro conocimiento del mundo y de las formas imperfectas del mundo. Pero además de este mundo que nosotros conocemos, hay otro mundo donde la realidad se ve de una manera más clara, ¿vale? Y es de ese otro mundo de donde proviene el conocimiento. Para aprender hay que intentar salir a ese otro mundo. Bueno, y de hecho, según Platón, si el conocimiento de estos conceptos generales no proviene de la experiencia, en este mundo debe provenir de nuestra experiencia en ese otro mundo de las ideas y de los conceptos generales, ¿no? Y entonces, literalmente, Platón defiende una doctrina de la reencarnación,
según la cual esta vida, ¿no? Este cuerpo en el que habitamos ahora, esto solo es una de las vidas que hemos tenido a lo largo de la eternidad, y en algún momento de nuestra existencia, nuestra alma, en lugar de vivir en este cuerpo, ha habitado libre en otro mundo, en un mundo de conocimiento, en un mundo de las ideas, ¿no? Y es ahí donde hemos aprendido lo que significan estos conceptos abstractos, es ahí donde hemos aprendido lo que es la justicia, el bien, la belleza, lo que son los objetos geométricos, incluso las definiciones ideales de objetos tangibles, ¿verdad? Es en ese mundo ideal donde hemos aprendido lo que son estas cosas, y eso quiere decir que en realidad en esta vida y en este mundo no aprendemos nada, no adquirimos ningún conocimiento universal o, si queréis, abstracto nuevo. Todo el conocimiento que pensamos que estamos adquiriendo en esta vida no es más que el recuerdo del conocimiento que hemos adquirido en esa vida previa en el mundo de las ideas, ¿vale? Entonces, no existe propiamente el aprendizaje, lo que existe es el recuerdo, ¿no? Cuando yo estoy aquí y veo este micrófono que tiene forma así imperfectamente circular, eso me recuerda a la noción de círculo abstracto que yo he podido ver en mi vida anterior en ese mundo de las ideas, ¿vale? Entonces, las cosas de este mundo me recuerdan a las cosas de ese otro mundo, y el aprendizaje consiste en eso, en recordar, ¿vale? En recordar. Y como os pongo más abajo, Platón en esta maniobra inventa dos cosas. Inventa por una parte la metafísica, ¿no? Va a haber una rama a partir de aquí de la filosofía de la que se van a ocupar todos los autores importantes, que es la metafísica, ¿no? Más allá de las cosas que vemos en este mundo, ¿qué hay en ese otro mundo, si queréis, de las ideas, etcétera? Tienen realidad propia. Si no hubiera ninguna persona en el mundo, ¿no?, experimentando absolutamente nada, ¿seguiría siendo cierto que 2 y 2 son 4? Si nadie pudiera pensar esto, parece como una verdad eterna, más importante que los propios seres humanos, ¿no? El día que no haya nadie pensando eso en la Tierra, 2 y 2 seguirán siendo 4. Hay otro mundo más allá de cosas que son reales, aunque nadie esté ahí para pensarlas. Bueno, eso sería la metafísica. El segundo concepto que inventa de relevancia para los psicólogos, este nos interesa más, es el nativismo. La idea de que las personas venimos a esta vida con cierto conocimiento previo, ¿vale? Según Platón, ese conocimiento es absoluto, o sea, todo lo que se puede conocer ya lo sabemos desde antes de nacer. Entonces, el aprendizaje solo es recordar. No vamos a tener autores modernos que compartan esta visión tan radical, pero sí que tenemos psicólogos cognitivos más o menos vigentes que opinan que, bueno, parte de lo que sabemos seguramente es conocimiento innato de alguna forma, ¿vale? Entonces, este nativismo, por ejemplo, lo comparten autores como Noam Chomsky, que supongo que os suena a muchos, aunque no lo hayáis estudiado todavía. Noam Chomsky es famoso por muchas cosas, ya lo estudiaréis, pero una de ellas es una teoría sobre nuestra capacidad para aprender el lenguaje, ¿vale? El lenguaje verbal, que básicamente asume que nuestro conocimiento de algunas partes del lenguaje es innato, ¿vale? Chomsky lo que va a asumir es que el conocimiento de la sintaxis en concreto es innato. Los niños cuando nacen ya saben que el lenguaje que van a oír tiene cierta estructura, que las palabras no se ordenan al azar, que va a haber palabras que se refieren a cosas que son sujetos, palabras que se refieren a cosas que son acciones, palabras que se refieren a cosas que son objetos, y que estas cosas no se pueden poner en cualquier lugar de la frase, ¿vale? Entonces, según Chomsky, cuando un niño nace, hay cosas que ya sabe sobre el lenguaje, otras no, otras las tienes que descubrir. Un niño no tiene vocabulario y un niño todavía no ha realizado todos los ajustes que tiene que hacer sobre la gramática, pero algo sabe, según Chomsky, ¿vale? Es un ejemplo solo, pero hay otros autores, sobre todo cognitivistas, que van a compartir ciertos aspectos de este nativismo, ¿vale? De esta idea de que cuando nacemos, ya nacemos como mínimo con cierta predisposición a adquirir algunos tipos de conocimientos o a razonar de determinada manera o a prestar atención a unas cosas pero no a otras, ¿vale? O sea, cuando nacemos, desde este punto de vista, no somos una tabla rasa, ¿vale? No somos una tabla en blanco, una hoja en blanco donde la experiencia escribe, sino que en ese cuaderno que somos nosotros, nuestra mente, ya hay cosas escritas cuando nacemos, por así decirlo, ¿vale? Esta es una visión bastante popular en algunos círculos de psicología cognitiva. Bueno, esta es una de las razones por las cuales nos interesa Platón. La otra razón es la siguiente. Voy a introducirla con un ejemplo que a lo mejor no es un ejemplo muy afortunado, ¿vale? Pero yo creo que nos va a servir. Imaginaos que yo os invito un día a venir a cenar a mi casa. Vamos a cenar bien, voy a sacar pizza, queso, no sé qué y tal.
Y antes de cenar, como todavía no tengo la cena lista y habéis llegado ya a casa, decido que os voy a sacar unos frutos secos y una cerveza para tomar, ¿no? Y entonces alguno de vosotros me dice, ¿sabes qué? Prefiero que no saques nada, porque me voy a llenar con estas tonterías de los frutos secos, las patatillas y tal, y yo lo que quiero es pues, disfrutar luego de la comida y tampoco quiero llenarme muchísimo, ¿vale? Así que no me saques nada, guárdatelo en la nevera, la cerveza y tal, y cuando tengas la cena ya comemos y ya está, ¿no? Desde un punto de vista económico, racionalista, total, etcétera, esta decisión vuestra, que es tan fácil de entender, no tiene ningún sentido. ¿Vale? No tiene ningún sentido. ¿En qué sentido es mejor para vosotros no tener los anacardos, la cerveza y tal, que sí tenerlos? ¿Vale? Que yo te saco los anacardos y la cerveza y tú no lo quieres, por la razón que sea, no lo tomes. ¿Vale? No lo tomes, pero siempre será mejor tenerlo ahí, porque si lo tienes ahí podrás decidir si lo quieres tomar o no. Pero si no lo tienes, no vas a poder decidir si quieres tomarlo o no. ¿Vale? Entonces, entendéis, ¿no? Que desde un punto de vista económico, esta decisión de no me lo pongas delante porque no quiero comerlo, no tiene ningún sentido. Pues si no quieres comerlo, no lo comas, pero tenerlo ahí no te obliga a comerlo. ¿Vale? Sin embargo, yo creo que todos entendemos esta decisión, ¿verdad? Es muy humana. ¿Por qué tiene sentido esta decisión? Pues bueno, porque las personas somos muy complejas y a la vez queremos y no queremos esos snacks que he puesto ahí, ¿verdad? Hay una parte de nosotros que dice, no lo quiero comer, pues porque así luego voy a comer mejor y porque así no como demasiado y no me lleno y mira, he cogido unos kilos en verano, entonces no quiero ahora comer más de la cuenta y tal. Hay una parte que quiere eso, pero hay una parte que lo tiene delante, prueba uno y dicen, qué rico está, voy a comer otro, ¿vale? Y ya está. Y nosotros somos esas dos personas simultáneamente, ¿vale? Y entonces cuando uno empieza a ver a los seres humanos como una colección de personas, ¿no? Como intereses distintos, resulta que muchas de estas cosas tienen sentido, ¿vale? Y esto, el primer autor que va a plantear esta imagen del ser humano como un ser en conflicto, ¿vale? En conflicto intrapsíquico, un ser que tiene partes y estas partes no siempre quieren lo mismo. Esta visión del ser humano nace en la filosofía griega con Platón, ¿vale? Platón es el que la plantea de mejor forma. Platón dice que el alma humana se compone de tres partes, o incluso, según como queréis leer, que los seres humanos tenemos tres almas distintas. Y estas tres almas están en conflicto porque desean y quieren cosas distintas, por razones distintas. Él a veces en algún texto lo compara con un auriga con dos caballos. Entonces, ¿qué partes hay en este auriga? Pues primero está la razón. Una parte de nuestra alma es el alma racional, que es la que es fría, calculadora, toma decisiones que son en el interés propio y de los demás, etcétera, ¿vale? Entonces, en el ejemplo que os he puesto antes, el alma racional es la que dice, yo no quiero comer, no me conviene, he cogido peso, no quiero engordar más, quiero disfrutar luego de la cena, etcétera. Esa es el alma racional que quiere estas cosas que tienen perfecto sentido, ¿vale? Tienen perfecto sentido. ¿Cuál es el problema? Que la decisión de si queremos comer o no queremos comer o lo que sea no la toma solo el alma racional. Hay otras dos almas que Platón llama el alma apetitiva y el alma irascible. El alma apetitiva es precisamente la que está dominada por todos estos instintos más básicos y, si queréis, de carácter animal, por el hambre, la sed, el sueño, el deseo, ¿no? Sexual, etcétera. Todo eso es lo que está dentro del alma apetitiva. Entonces puede haber una parte de mí que diga, no, prefiero no comer, voy a aguantar. Pero hay otra parte que diga, bueno, una patatita no va a ningún lado, tengo un poco de hambre, no sé qué tal. Eso es el alma apetitiva, ¿vale? Eso es el alma apetitiva. Y junto a estas dos almas, según Platón, hay una tercera alma que es especialmente fuerte en algunas personas, ¿no? Que es el afán por la gloria, por la fama, por el poder, incluso si queréis, etcétera, ¿vale? Que este afán a veces es totalmente irracional, ¿verdad? Cuando dos personas están peleando de forma física o no física, ¿no? Discutiendo y tal, a veces no es guiados por la razón, sino este afán de prevalecer o lo que sea. Entonces, bueno, ese afán puede ser perfectamente irracional, ¿vale? A veces se puede oponer totalmente al alma racional. Esta visión de Platón de lo que es el alma y de las partes que tiene conlleva implícita una teoría de la personalidad y hasta cierta teoría, si queréis, de la selección de personal también, ¿no? Estas almas en cada persona van a tener diferente fuerza. Va a haber personas en las que domine el alma racional, hay personas en las que domina el alma apetitiva y otras en las que domina el alma irascible. Entonces, cada una de estas personas debería tener funciones diferentes en la ciudad. Aquellas personas en las que domina el alma racional deberían ser los políticos, ¿vale? Deberían ser los dirigentes de la ciudad. Y Platón lo que nos dice es que los políticos deberían ser los filósofos, ¿vale? Entonces, ¿quién debería gobernar la ciudad? La debería gobernar aquel que sabe más y aquel que ama el saber. Entonces, esos son los filósofos, ¿no? Son aquellos en los que domina el alma racional. Lo que quieren es lo mejor, lo que les guía es lo mejor para la ciudad, no otro tipo de deseos.
La inmensa mayoría de nosotros, ¿no? Casi todos los que estamos aquí, ¿no? El 99% de la población, son personas que lo único que tienen son instintos bajos, ¿no? Y entonces nosotros seríamos la clase productiva, el proletariado, etcétera. Somos personas que estamos aquí pues, para producir las cosas que haga falta, pues, para comer, reproducirnos, etcétera. Pero bueno, no se puede esperar mucho más de la inmensa mayoría de la gente, ¿vale? Somos el proletariado. Y hay un pequeño grupo de personas, pues no tan abundante como la clase productiva, pero tampoco tan escaso como la clase gobernante, serían aquellos en los que domina el alma irascible y se encargarían pues, de ayudar a poner orden en la ciudad y a defenderla de otras ciudades, ¿no? Serían pues, los policías, los bomberos, los soldados, etcétera, ¿no? Esta gente en la que idealmente deberían dominar las virtudes pues, de Aquiles, ¿no? Alguien que persigue el valor, la fama, la gloria, que su nombre perviva, etcétera, por haber hecho algo difícil, algo valiente y demás, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí la primera teoría del conflicto intrapsíquico en el pensamiento occidental, ¿no? La visión del ser humano como una colección de personajes en tensión entre ellos. Ahí es una visión psicodinámica, si queréis, ¿no? Hay diferentes agentes en nuestra cabeza y cada uno quiere una cosa. Y esta visión va a ser muy popular en psicología, en corrientes muy distintas, ¿vale? Os pongo aquí, por ejemplo, bueno, paso esta diapositiva, el ejemplo del psicoanálisis, ¿vale? Todos, a nada que sepáis de psicoanálisis, y si no sabéis, pues vais a aprender en esta asignatura, sabéis pues, que según el psicoanálisis el psiquismo se divide en diferentes partes y estas partes no quieren lo mismo, ¿vale? Estas partes no quieren lo mismo. A todos os suena esto del ello, el yo y el superyo, ¿no? Pues el ello quiere unas cosas, pero al yo no le conviene que el ello haga esas cosas y al superyo específicamente le viene muy, muy mal esto de dar rienda suelta al ello, ¿verdad? Entonces, esta visión del ser humano como una criatura en conflicto va a ser muy importante en todos los tipos de psicoanálisis, pero también en psicología cognitiva moderna, ¿vale? Hay un autor vivo que se llama Daniel Kahneman, que supongo que os suena a muchos. Tiene un libro muy famoso, fue premio Nobel de Economía hace unos cuantos años ya, y tiene un libro muy famoso que se llama Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Y en este libro plantea la idea, junto con otros autores, de que las decisiones que tomamos los seres humanos a veces están gobernadas por dos sistemas distintos que a veces llegan a soluciones distintas para un mismo problema, ¿vale? Y él los llama sistema 1 y sistema 2. Un ejemplo de esto sería un problema que el otro día intenté por la tarde, pero no me acordaba exactamente de cómo se formulaba, pero ahora sí, que sería el siguiente. Imaginaros que os digo que hay un juguete en una pelota y un bate de béisbol. Si lo compráis juntos valen 1,10 €. Y ahora os digo también, el bate vale 1 € más que la pelota. ¿Cuánto vale el bate y cuánto vale la pelota? Pues verdad, la primera imagen que se os viene a la cabeza es que la pelota tiene que valer 10 céntimos y el bate tiene que valer 1 €, ¿verdad? Es como lo primero que sale ahí en la cabeza, pero en cuanto lo pensáis los segundos, veis que esa respuesta tiene que ser errónea, ¿vale? Si la pelota vale 10 céntimos y el bate vale 1 €, entonces no se cumple que el bate vale 1 € más que la pelota, ¿vale? Entonces lo pensamos un poco más y enseguida se nos viene la respuesta correcta a la cabeza, ¿no? Entonces, según gente como Daniel Kahneman, esto sería la prueba de que tenemos entre nosotros un primer sistema que se encarga de tomar decisiones de forma muy rápida y muy eficiente, tan automática que casi escapa de nuestra conciencia cómo ha aparecido esa respuesta en nuestra cabeza. Esa respuesta, aunque sea rápida, no siempre es correcta, ¿vale? Se basa en un heurístico, un atajo que a veces funciona y a veces no. Y dentro de nosotros también cohabita, ¿no? Pues un segundo sistema de carácter más racional al que le lleva más tiempo llegar a la solución de problemas y a veces esa solución pues, no coincide con la que da el sistema 1. ¿Vale? No tenéis por qué compartir o estar de acuerdo con esta visión, pero esta distinción de sistema 1 y sistema 2 es muy popular en la psicología cognitiva actual y veis que recuerda un poco a estas teorías de Platón, ¿no? Y del psicoanálisis, no en el sentido de que hay una tensión dinámica, etcétera, pero sí en el sentido de que el psiquismo se fragmenta en diferentes sistemas de toma de decisiones que no siempre están de acuerdo unos con otros, ¿vale? Bueno, estudiaremos más sobre todo esto durante la carrera. Es todo lo que me da tiempo a contar sobre Platón, pero antes de terminar quiero dar dos pinceladas sobre Aristóteles. Es imposible tratar en 5 minutos sobre la filosofía de Aristóteles sin dejarse en el tintero el 99,9999% de su filosofía en el tintero. La obra de Aristóteles es muy compleja y desde luego yo no sería la persona adecuada para explicarlo en clase. Pero dentro de la obra de Aristóteles hay una parte que es especialmente importante para vosotros como estudiantes de psicología, ¿vale? Y esa parte tiene que ver con la respuesta a la pregunta ¿qué es el alma?
¿Qué es el alma? Pues bueno, los autores posteriores, algunos de los que hemos visto y otros que no, van a tener versiones muy contradictorias sobre qué es el alma, cómo se relaciona con el cuerpo y si puede vivir sin el cuerpo o no. No he hablado de ellos, pero sonará que entre los presocráticos había unos filósofos que se llamaban atomistas, ¿verdad? Y pensaban que toda la materia estaba hecha de pequeños bloques, ¿no? Pequeñas piezas a los que llamaban átomos que no se podían dividir más. Pues bueno, los atomistas pensaban que el alma estaba formada por un tipo de átomos también, ¿vale? Hay un tipo de átomos en nuestro cuerpo que son el alma. Son átomos muy, muy pequeños, con forma circular, que entran en nuestro cuerpo a través de la respiración y son los que nos permiten movernos, ¿vale? Según este tipo de filósofos. Por tanto, el alma es parte del cuerpo, por así decirlo, ¿no? ¿En qué consiste morirse? Consiste en que estas partículas se van del cuerpo y entonces, pues, muere, ¿vale? Muere el ser humano. Platón tiene una visión un poco distinta de lo que es el alma. Ya hemos visto cómo para Platón cree en la reencarnación. Por lo tanto, si uno cree en la reencarnación, el alma tiene que ser independiente del cuerpo, ¿no? La idea está en que mi cuerpo puede morir, pero mi alma sigue viviendo. Y mi alma ya existía antes de que este cuerpo existiese. Entonces, desde el punto de vista platónico, el alma es una cosa inmaterial, no tiene nada que ver con el cuerpo, no es ningún tipo de átomo ni nada parecido. Y no solo es algo inmaterial, sino que es algo perfectamente separable del cuerpo. De hecho, en la filosofía platónica, el cuerpo es la cárcel del alma, ¿vale? El filósofo noble lo que debería querer es abandonar su cuerpo y morirse cuanto antes, porque si lo hace habiendo llevado una vida virtuosa, se va a reencarnar en una existencia mucho más noble y más interesante, ¿vale? Entonces, en la filosofía platónica, no solo es que el alma sea contraria al cuerpo, sino que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿vale? Bueno, pues esta visión va a cambiar con Aristóteles, va a cambiar totalmente con Aristóteles. Y para entender la visión aristotélica, aunque no os lo pongo ahí, es muy importante entender la distinción entre materia y forma para Aristóteles, ¿vale? Si yo veo la escultura del Pensador de Rodin, yo creo recordar que está hecha en bronce, ¿verdad? No recuerdo exactamente, pero creo que está en bronce. Si yo esa escultura la quisiera hacer en escayola, de alguna forma seguiría siendo el Pensador de Rodin, lo que yo he creado, pero desde otro cierto punto de vista no, ¿verdad? La escultura del Pensador de Rodin se compone de cierta forma, ¿no? Que se podría incorporar a diferentes materias, y se compone de cierta materia, que potencialmente podría tomar otras formas, ¿no? Yo puedo coger la escultura de Rodin, le doy martillazos y deja de ser el pensador, pero la materia sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, los objetos que nos rodean se componen en parte de materia y en parte de forma. Y esto se aplica al cuerpo humano también. Entonces, ¿qué clase de cosa es el alma? Pues bueno, primero, ¿cuál es la noción de alma que tienen muchos estos pensadores griegos? El alma es lo que hace que un cuerpo esté animado, ¿vale? De hecho, la traducción al latín de alma, alma sige, ¿no? En griego, la traducción al latín de sige es el ánima. Y es el ánima porque es lo que caracteriza a las cosas animadas. Los seres animados son aquellos que se pueden mover por sí solos. Esta silla solo se mueve si yo la muevo, si la movís vosotros, etcétera. Pero yo no necesito que nadie me mueva a mí para moverme, yo me puedo mover solo. Entonces, el alma es el principio de movimiento. El alma es lo que hace que un objeto se pueda mover, una cosa, un ser se pueda mover. Y entonces, este alma, desde el punto de vista aristotélico, ¿qué tiene que ver? ¿Con la materia o con la forma? Pues bueno, según Aristóteles tiene que ver con la forma, ¿vale? El alma es parte de la forma del cuerpo. ¿Por qué? Pensad que yo ahora mismo caigo fulminado y me muero aquí ahora mismo. En ese instante en el que yo me muero, el cuerpo sigue siendo exactamente el mismo, la materia de la que estoy hecho, ¿verdad? No hay, salvo que uno crea en lo que digan los atomistas, no hay ningún átomo más ni ningún átomo menos, no ha cambiado nada en la materia que me compone. Luego, si no ha cambiado nada en la materia que me compone cuando yo me muero, lo que hace que esté vivo tiene que ver con la estructura, ¿vale? Entonces, lo que hace que el cuerpo esté vivo es algo que tiene que ver con cómo está organizada la materia que compone el cuerpo, ¿vale? Tiene que ver con la forma, no tiene que ver con la materia. Y esto ya implica que el alma no puede vivir sin el cuerpo, ¿vale? Porque la forma no puede existir sin la materia. La figura del pensador de Rodin la podemos hacer en bronce, la podemos hacer en mármol, la podemos hacer en escayola, pero no puede existir sin ninguna materia que le dé soporte, ¿vale? No hay formas puras, desvestidas de materia que la configuren. Entonces, si el alma es parte de la forma del cuerpo, cuando el cuerpo muere, tiene que morir el alma también. Lo he dicho de otra forma, no puede haber alma sin cuerpo, ¿vale? Porque el alma es parte de la forma del cuerpo. Entonces, por tanto,
tanto, el alma es mortal. Se derivan también de esta postura que si el alma es lo que hace que un ser esté vivo, entonces el estudio del alma, a la disciplina que corresponde, es a la biología, ¿vale? Y entonces los tratados aristotélicos sobre el alma, su psicología, está delineada en sus libros de biología, ¿vale? Aristóteles tiene varios libros sobre los animales, la reproducción, el cuerpo, etcétera. Es en esos libros donde está su psicología. Para Aristóteles, la psicología es parte de la biología. El psicólogo lo que estudia es por qué algunas cosas están vivas y otras no, ¿vale? Veis, por tanto, que se diferencia bastante de nuestro concepto de mente, ¿vale? De mente. Para nosotros, una persona que está en coma, su mente puede estar, entre comillas, apagada, pero esa persona sigue viva. Claro, a Aristóteles no le interesa la mente, le interesa el alma. Le interesa el alma, ¿vale? Entonces, según él, una persona, mientras está viva, tiene alma. Y cuando el alma la abandona, es que se muere porque el alma no existe sin el cuerpo, ni el cuerpo puede estar vivo sin el alma, ¿vale? Bueno, este alma, por tanto, que es lo que imbuye vida a las criaturas, la tienen, por tanto, cualquier organismo que esté vivo. Entonces, las plantas tienen alma, los animales tienen alma y los seres humanos, por supuesto, tenemos alma. Y este alma le permite a los seres vivos hacer ciertas cosas, ¿no? Hemos visto una de ellas, es moverse, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el movimiento viene del alma. Pero el alma permite que tengan lugar diferentes tipos de movimiento, ¿no? Nos da diferentes tipos de facultades a los seres vivos. Algunas almas de algunos seres vivos permiten hacer ciertas cosas y otras almas que corresponden a otros seres vivos permiten hacer otras cosas, ¿no? Nos proporcionan otra serie de facultades. Entonces, hay un tipo de alma que es la responsable de todas las facultades necesarias para que una planta se mantenga viva, o un animal se mantenga vivo, o un ser humano se mantenga vivo, aunque sea en estado vegetativo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué le hace falta a un organismo para mantenerse vivo, para crecer, para reproducirse, etcétera? Bueno, todas estas funciones básicas las desempeñaría un alma vegetativa. Las plantas solo tienen este alma, pero los animales y seres humanos, además de este alma, tienen otras almas porque pueden hacer otras cosas que van más allá de simplemente mantenerse vivos, ¿vale? Entonces, este alma vegetativa que tenemos, que compartimos con las plantas, se encarga del metabolismo, de todas las necesidades básicas, ¿vale? Del crecimiento y también de la reproducción. Entonces, cualquier cosa en la naturaleza que pueda crecer, reproducirse, alimentarse, etcétera, tiene este tipo de alma vegetativa, ¿vale? Algunas criaturas, además de simplemente tener este tipo de metabolismo, se pueden mover por el entorno, pueden ver cosas, pueden aprender, pueden memorizar, pueden imaginar cosas. Entonces, para poder realizar todas esas funciones, todas esas facultades provienen de lo que él llama el alma sensitiva, ¿vale? Y esta es un alma que tendrían solo los animales y las personas. Ojo aquí porque para Aristóteles, según, ¿no?, los animales, por tener esta alma, pueden hacer cosas como imaginar, memorizar, anticiparse a cosas, aprender, etcétera, ¿vale? Entonces, los animales también tienen capacidades cognitivas y se las brinda este alma. Las plantas no, pero los animales sí. Y los seres humanos podemos hacer todo lo que hacen los animales porque somos un tipo de animal también, ¿vale? Lo que pasa, según Aristóteles, es que además de tener estas dos almas, los seres humanos tenemos un tercer tipo de alma, que es, esta sí que es el alma exclusivamente humana, que ningún otro organismo tiene, y es el alma racional que se encarga del razonamiento. Específicamente, el alma racional de lo que se encargaría sería del aprendizaje de estos conceptos universales que le preocupaban a Sócrates y a Platón, ¿vale? Entonces, ¿cómo aprendemos, según Aristóteles, estos conceptos de qué es la belleza, la justicia, el bien, qué es la geometría, las matemáticas, etcétera? Según Aristóteles, la aprendemos gracias a este alma racional, ¿vale? Y bueno, esta distinción de las diferentes partes del alma se va a convertir en muy importante en la Edad Media. Entonces, la semana que viene, cuando Flor, en su conferencia, os hable de la psicología en la filosofía helenista y medieval, vais a ver que muchos tratados medievales simplemente van a desarrollar este mapa del psiquismo de Aristóteles, ¿no? Añadiendo nuevas facultades o quitándolas, o cogiendo unas facultades y moviéndolas del alma sensitiva al racional o viceversa, ¿no? Una preocupación de los filósofos medievales va a ser hacer compatible esta visión del alma con el cristianismo, ¿vale? Y esto no va a ser nada fácil. Según Aristóteles, el alma no puede vivir sin el cuerpo. Entonces,
cómo se puede hacer compatible el pensamiento de Aristóteles con el cristianismo. Pues bueno, esto va a ser la labor que a finales de la Edad Media va a acometer Tomás de Aquino, ¿vale? Va a haber un filósofo cuya tarea vital va a ser intentar demostrar que esto es compatible con el cristianismo, haciendo cambios muy pequeños en este psiquismo, ¿vale? Bueno, y esto sería todo lo que nos da tiempo a ver en esta hora y media. Os recuerdo que para ver del todo la filosofía griega y las partes que tienen interés para la psicología, nos faltaría ver este periodo helenístico, que como a mí no me ha dado tiempo a ver, Flor va a tratar muy brevemente la semana que viene. Pero sería un periodo que convendría que cubrierais por vuestra parte también, ¿vale? Con estos libros de Jesús Mosterín que os planteaba al principio. Y con eso hemos terminado. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queráis decir o que os inquiete. Si no os atrevéis, no pasa nada. Me podéis preguntar por email lo que queráis y yo estaré encantado de responderos. Vale, entonces lo dejamos aquí y nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Por cierto, que las diapositivas las tendréis todos en Moodle, si no ya ipso facto, ¿vale? Sí. Muy bien. Corta la grabación, lo de casa, espera un momento. Paramos, ¿verdad? ¿Cómo se para aquí? ¿Tú sabes? ¿Le da a grabar? Detener grabación, ¿no? Y ahora esto...